Finalmente estoy en vivo. ¡Qué trabajo! Al fin, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo feliz. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que, a propósito de que estamos viendo cada día más, o he escuchado quejas, no sé bien ni cómo decirlo, ni cómo tratarlo, pero sí se está viendo cada día como que en noticias de chicos que pues están siendo arrestados, pues porque han actuado con las chicas de una manera que maybe a ellas no les gustó o hicieron cosas que ella dicen no haber permitido y pues simplemente los chicos han hasta caído presos. Y pues hablando de ese tema, hoy vamos a estar hablando cómo entender los límites para evitar este tipo de situaciones. Entender los límites en una relación es importante para mantener una comunicación saludable y respetar los límites de la otra persona. Sin embargo, a menudo los límites pueden ser malinterpretados o ignorados, lo que puede llevar a conflictos y malentendidos. ¿Cómo te dice? Malentendidos. Ajá. En primer lugar, es importante conocer que los límites son diferentes para cada persona y pueden cambiar con el tiempo. O sea, no todo es blanco o negro ni tiene por qué durar para siempre. Hoy puede que me guste una cosa y mañana no, o viceversa. Por lo tanto, es fundamental tener una comunicación abierta y honesta con la persona con la que estás interactuando para comprender sus límites actuales y cómo se siente acerca de ellos. Algunas señales que pueden indicar que estás cruzando los límites de alguien incluye si te dicen directamente que te detengas o si parecen incómodos o estresadas. También es importante prestar atención a las señales no verbales, como al lenguaje corporal y a las expresiones faciales. O sea, hay veces que con la boquita no estamos diciendo nada, pero con los ojos, con el cuerpo te están gritando, párate, detente, no me gusta lo que está pasando. Así que este tipo de señales pueden indicar que alguien se está sintiendo mal o incómoda. Si estás en una relación, es crucial tener una discusión clara sobre los límites de cada uno desde el principio y estar dispuesto a respetarlos. Si aún no tienes una relación, pero estás interesada en alguien, es importante preguntar y escuchar sus límites antes de avanzar en cualquier tipo de relación física o emocional. Hoy en día se está perdiendo la espontaneidad y se va a perder, claro que sí, muchísimo más, porque ¿qué espontaneidad puede surgir o puede haber entre dos en una relación, en una pareja, cuando primeramente tienes que llegar y preguntar, mira, ¿tú crees que te puedo dar un besito? ¿Te gusta el besito así, el besito asado? No sé, yo a lo que estoy acostumbrada, a lo que pienso del tiempo de antes, a lo que nos gustaba a nosotros las mujeres, es que si el chico que te gusta, no sé, que venga y que te coja por el brazo y te dé un beso, ya hoy, será romanticismo. Ya hoy, eso no puede ser así, mi amigo, porque estás corriendo un grave peligro de ir preso. Así que respeta su espacio personal. Cada persona necesita un espacio personal que le permita sentirse cómoda y segura. Es importante respetar ese espacio y no traspasar sus límites físicos o emocionales sin su consentimiento. Sí, mi amigo, suena incómodo, pero hay que preguntar, hay que respetar y hay que mantenerse alejados si las personas no quieren. Es así. Sé respetuoso. Trata a la mujer con respeto. No hagas comentarios o acciones que puedan hacerla como que se sienta incómoda o insegura. Presta atención a sus reacciones y ajusta tu comportamiento en consecuencia. Si te das cuenta que lo que estás diciendo o cómo te estás comportando en su carita se le nota que no se siente a gusto, o en su rostro o en los gestos que haces se nota de que no se está sintiendo cómoda con tu comentario, con tu comportamiento, simplemente cámbialo. Si quieres continuar ahí en esa relación, si quieres continuar pasando el rato, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo inmediatamente cuando te fijes que estás haciendo sentir incómoda a la otra persona. No la presiones, no intentes forzarla a hacer algo que no quiere hacer o ir más allá de sus límites. Yo entiendo, y volvemos a lo mismo, yo entiendo de que muchísimas veces las mujeres pues simplemente no nos expresamos claramente, no decimos exactamente lo que queremos y debe ser bastante incómodo para los hombres tratar de adivinar qué quiere, qué hago. Si no lo hago, quedo mal y si lo hago me meto en problema. ¿Qué hago? Así que lo que puedes hacer, mi amigo, es recordar que cada persona es diferente. Y puede haber situaciones en las que, como te digo, una mujer no exprese directamente su interés en algo. Sin embargo, no es apropiado asumir que una mujer quiere algo más sin que ella lo diga claramente. En cualquier caso, es importante recordar que siempre se debe respetar el consentimiento y los límites de la otra persona. No se debe asumir que alguien quiere algo más sin su consentimiento. Y siempre es importante tener una comunicación clara y respetuosa para entender las expectativas y los límites de cada uno. Es bien importante. Si ya tienes un poquitico de confianza con esa persona, traten de hablar con claridad, sobre todo con claridad. Sácalo las palabras de la boca. Yo sé que nosotras a veces nos podemos un poquito calladitas y no queremos expresar los sentimientos, no queremos expresar lo que pasa en el momento. Sácaselo.
Sácale esas palabras de la boca, pero hay que expresarse claramente para evitar malos entendidos. Y chicas, esto es para ustedes, chicas. Sé clara, sé directa. Cuando estés hablando con un hombre, asegúrate de ser clara y directa acerca de tus límites y expectativas. Si no estás interesada en una relación romántica o en tener contacto físico, debes hacerlo saber desde el principio. Establece tus límites. Es importante que sepas cuáles son tus límites personales. Si ni tú misma sabes cuáles son tus límites, ni tú misma sabes lo que quieres o lo que no, ¿cómo pretendes que otra persona pueda entender cuáles son tus límites? ¿Cómo puedes pretender que otra persona sepa hasta dónde quieres tú que vaya o hasta dónde quiere que se detenga si ni tú misma estás clara de qué es lo que quieres? Por eso, establece tus límites personales y procura de que no los traspasen. Asegúrate de comunicarlos claramente y de forma firme. Y si alguien intenta cruzar esos límites, no dudes en decirle que no te sientes cómoda. Aprende a decir no. A veces los hombres pueden presionarte para que hagas cosas que no quieres hacer. Es importante que aprendas a decir no de manera segura y firme. No te sientas obligada a hacer algo que no deseas hacer. Confía en tus instintos. Si sientes que algo no está bien o que alguien te está haciendo sentir incómoda, confía en tus instintos y trata de alejarte de esa persona. Escucha a tu cuerpo, a tus emociones y a ese sexto sentido que tenemos. Y si hueles peligro, mamita, corre de ahí. Rodéate de personas de confianza. Mantén buenas amistades y relaciones saludables. Asegúrate de que tengas personas a tu alrededor que te apoyen y respeten tus límites. ¿Ok? Si te gusta salir con gente, si te gusta andar con gente, escógelas. Trata de andar con gente que realmente confíes. Último consejo que quiero darle a mis chiquiticas, bellas, hermosas, con todo el cariño del mundo. Todo el tiempo estoy cantando la canción que dice, y la culpa no era mía. ¿Cómo es? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Creo que dice algo por ahí. Pero lamento decirte, amiga mía, que te van a querer como te quieras. Que te van a respetar lo que te respetes. Y vas a recibir el cuidado que te des. ¿Ok? Por más que hagamos conciencia social, por más que eduquemos, por más que hagamos este tipo de videos, por más que todo, este mundo es de demasiada diversidad. Y aunque después paguen, el daño va a estar hecho. Sin contar las circunstancias, sin contar las sustancias que nos sacan de los cabales. Tú sabes, el alcohol, las droguitas y las cosas que a veces ambos estamos bajo esos efectos. Así que muchachas, ¿por qué salir a beber hasta las tantas con un chico que no tienes interés por él? Y más si maybe sabes que él sí la tiene por ti. ¿Por qué coquetear o hacer falsas insinuaciones a los chicos si es solo juego y no tienes intenciones reales? ¿Por qué dar rodeos? ¿Por qué no ser clara? ¿Por qué llevar las cosas hasta el último momento? Y después denunciar al chico que a lo mejor tenía el mismo grado de embriaguez que tú. No todos los chicos son tan malos como tampoco todas las chicas somos víctimas. A veces le jodemos la vida a alguien bueno y la nuestra propia por ser imprudentes. El respeto debe ser mutuo siempre. No aspiras al respeto si tú no lo das primero. En resumen, cuando una mujer dice no, es importante respetar su respuesta. Si bien puede haber situaciones en las que una mujer no exprese directamente su interés en algo, no es apropiado asumir que quiere algo más sin que lo diga claramente. En cualquier caso, es fundamental mantener una comunicación abierta y respetar los límites de la otra persona. Si este videito te gustó y llegaste al final, es porque te gustó. Así que suscríbete si no lo has hecho, ya vas tarde. Déjame mi like, un mensajito, a ver qué te pareció, tu comentario, tu... ¡Bésame! ¡Bye!